La sombra que acompaña a Sagitario no es un enemigo, sino un viajero silencioso que camina detrás de él en cada sendero que explora. Se manifiesta como una fuerza que le recuerda sus excesos, sus impulsos desbordados, sus ansias inagotables de libertad que a veces pueden convertirse en huida. Esa sombra no busca apagar su fuego, sino recordarle que incluso el arquero más audaz necesita aprender a tensar la cuerda con paciencia, que la flecha no puede volar siempre en todas direcciones sin perderse en la vastedad del horizonte. En lo profundo de esa sombra habita el riesgo de la dispersión, la tentación de abandonar proyectos al primer obstáculo, la impaciencia de querer conquistar el mundo en un solo disparo. Sin embargo, cada vez que Sagitario enfrenta esa parte oscura, descubre que en realidad allí late la semilla de su grandeza. La sombra le muestra que sus ansias de aventura no son una condena, sino un llamado a perfeccionar el arte del enfoque, a transformar la energía desbordante en dirección clara, a elegir un blanco con sabiduría antes de disparar. La sombra lo confronta con el espejismo del exceso, con el deseo de abarcarlo todo sin límites. Pero Sagitario, al reconocer esa pulsión, puede transformar la desmesura en abundancia creadora, puede convertir la exageración en un fuego sagrado que inspira a los demás a soñar más alto. Allí donde otros se perderían, Sagitario aprende a expandirse con propósito, a enseñar que el mundo es demasiado vasto para conformarse con un solo camino, pero que también es necesario avanzar con disciplina para que el viaje sea duradero. Esa sombra también guarda una enseñanza sobre la verdad. Sagitario busca la sabiduría con fervor, pero su sombra le recuerda que la verdad absoluta no pertenece a nadie, que incluso su visión más amplia debe convivir con la humildad. Cuando se encuentra con su propia sombra, el arquero comprende que su misión no es imponer su mirada, sino invitar a otros a descubrir la suya, convirtiéndose así en guía, en maestro, en visionario que enciende antorchas sin apagar ninguna. La sombra lo prueba en el terreno de las relaciones. Puede empujarlo a escapar cuando siente que algo lo ata, a correr cuando intuye cadenas. Pero en esa huida, Sagitario descubre que la verdadera libertad no está en cortar vínculos, sino en aprender a volar dentro de ellos sin perder el alma. La sombra le enseña que la independencia florece cuando es elegida con amor y no cuando es forzada por el miedo a la entrega. En el silencio de la noche, cuando el arquero contempla las estrellas, su sombra se alza como un recordatorio de que todo fuego necesita un contorno para brillar, que sin oscuridad no habría dirección para la luz. Lo que parecía un obstáculo se transforma en brújula, lo que parecía límite se convierte en mapa, lo que parecía peso se revela como raíz que lo sostiene mientras se expande hacia horizontes infinitos. Sagitario aprende que no se trata de destruir a su sombra, sino de caminar con ella, de escuchar sus advertencias, de abrazar su voz como un eco que lo devuelve al centro. Porque su destino no es solamente alcanzar el horizonte, sino inspirar a otros a levantarse, a tomar el arco de su propia vida y atreverse a disparar. Así, la sombra que lo persigue es en realidad la guardiana de su fuego, la maestra silenciosa que le enseña el arte de equilibrar la pasión con la paciencia, la libertad con la responsabilidad, el viaje con el hogar. Y cuando Sagitario reconoce esa verdad, ya no huye de la sombra ni teme su presencia. Se eleva con ella, como un arco que necesita tensión para lanzar la flecha, como un espíritu que necesita noche para descubrir la eternidad de las estrellas. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La sombra de Sagitario también se manifiesta en su constante búsqueda de sentido, en ese impulso ardiente por encontrar un propósito que ilumine cada paso de su camino. Es un signo que anhela respuestas, que persigue la verdad como un cazador de estrellas, pero en esa persecución puede perderse en la ilusión de que siempre hay algo más allá, algo que nunca se alcanza. La sombra lo conduce a creer que la plenitud está siempre en el futuro, en el próximo viaje, en la próxima conquista. Y sin embargo, esa misma sombra guarda el secreto de enseñarle a encontrar grandeza en lo inmediato, a reconocer que el sentido no solo se halla en lo lejano, sino también en el presente que construye con cada respiración. La sombra de Sagitario toca profundamente la relación con el silencio y la calma. En su fuego expansivo y en su espíritu inquieto, este signo puede huir de los momentos de quietud, temiendo que en ellos no haya movimiento ni aventura. Pero allí, en esa aparente quietud que su sombra le señala, descubre el verdadero poder de la contemplación. Aprende que no todo viaje es externo, que la mayor de las travesías ocurre hacia adentro, cuando se atreve a escuchar sus propios ecos, a enfrentarse con sus dudas, a convertirlas en sabiduría.
Su sombra le recuerda que el arquero no solo dispara flechas hacia el horizonte, también debe aprender a sostener el arco en reposo, a sentir el pulso de la vida en cada instante de calma. También se manifiesta en su relación con la fe y la espiritualidad. Sagitario tiende a buscar filosofías, creencias o sistemas que le brinden un marco amplio para comprender el mundo. Pero la sombra le advierte del peligro de fanatizarse con una sola visión o de perderse en ideales inalcanzables. Ese recordatorio lo impulsa a mantener la mente abierta, a ser un puente entre distintas formas de entender la vida, a convertirse en viajero del espíritu que recoge sabiduría en cada tierra, en cada cultura, en cada mirada. De esta forma, su sombra lo guía hacia una espiritualidad que no es rígida, sino expansiva, que no encierra, sino que libera. En su sombra también late la tentación del aislamiento disfrazado de independencia. En su afán de preservar su libertad, Sagitario puede alejarse de vínculos profundos o evitar compromisos que percibe como cadenas. Sin embargo, esa sombra guarda la llave para enseñarle que la verdadera expansión se multiplica en compañía, que los horizontes compartidos no limitan, sino que enriquecen, que su fuego puede arder más alto cuando se enciende junto al de otros. Así, descubre que la libertad más plena no está en correr solo, sino en caminar con aquellos que respetan su vuelo y a quienes él también inspira a volar. La sombra también lo confronta con la velocidad con la que persigue sus metas. Sagitario, al dejarse arrastrar por la prisa, puede pasar por alto los detalles, ignorar las sutilezas, saltar etapas que después revelan su importancia. La sombra lo detiene, lo obliga a mirar con más atención, a comprender que la grandeza no siempre se mide en la rapidez de la conquista, sino en la profundidad del aprendizaje. Es en este equilibrio donde el arquero se transforma en maestro, donde su fuego no solo quema, sino que ilumina. En la dimensión más profunda, la sombra de Sagitario representa el misterio del infinito. Siempre hay un horizonte más allá, un cielo más amplio, un conocimiento aún no alcanzado. Su sombra le enseña que el infinito no está diseñado para ser dominado, sino para ser contemplado, que no se trata de llegar a la meta final, sino de comprender que la vida es una sucesión de arcos que se tensan y de flechas que se lanzan. La sombra lo transforma en peregrino eterno, pero no como alguien que nunca encuentra descanso, sino como un espíritu que hace de cada paso una victoria, de cada nuevo inicio una expansión de su ser. En última instancia, la sombra de Sagitario es la que lo salva de sí mismo. Sin ella, el fuego se dispersaría hasta consumirse, la flecha volaría sin rumbo hasta perderse en la inmensidad. Con ella, aprende a dirigir su energía, a encontrar raíces que sostengan sus alas, a reconciliar la vastedad del cielo con la firmeza de la tierra. En esa reconciliación, su sombra se convierte en su mayor aliada, en la fuerza invisible que lo impulsa a crecer sin perderse, a buscar sin desesperar, a expandirse sin olvidar quién es. La sombra no lo persigue para atraparlo, sino para recordarle que incluso el arquero más audaz necesita un contrapunto. Es la guardiana de su equilibrio, el eco que lo devuelve al camino cuando está a punto de extraviarse, la presencia silenciosa que transforma su fuego en faro, su viaje en legado, su búsqueda infinita en una epopeya que inspira a todo aquel que se atreve a mirar el horizonte con la misma valentía. La sombra de Sagitario también se manifiesta en la relación con el tiempo y la paciencia. Su espíritu incansable tiende a vivir en el mañana, a proyectarse constantemente hacia horizontes lejanos, a buscar logros que aún no han llegado. Esta sombra le recuerda que el tiempo es un aliado silencioso, que cada experiencia, por mínima que parezca, contiene la semilla de la sabiduría futura. La impaciencia no es un defecto a eliminar, sino una energía que, bien canalizada, puede transformarse en impulso creativo, en la fuerza que lo hace avanzar sin perder la atención sobre lo que se construye paso a paso. La sombra le enseña que cada espera, cada pausa, cada retroceso aparente, es en realidad un aprendizaje que prepara su fuego para arder más alto. Otra manifestación de su sombra se encuentra en la relación con la verdad personal. Sagitario anhela comprenderlo todo y, en su búsqueda, puede enfrentar la tentación de simplificar la complejidad de la vida o de huir de las verdades dolorosas. La sombra lo confronta con la necesidad de honestidad radical consigo mismo, de mirar sus propios miedos, errores y limitaciones sin juicios ni evasiones. Esa confrontación no es un castigo, sino un acto de liberación. Cada verdad asumida fortalece su arco, refuerza su puntería y le permite disparar con intención y claridad. La sombra lo convierte en un maestro de la autenticidad, en alguien capaz de enseñar que la verdadera sabiduría nace del equilibrio entre aspiración y aceptación. La sombra también toca la creatividad y la expresión de su fuego interior. Sagitario posee un impulso expansivo que puede manifestarse en ideas, proyectos y aventuras de gran magnitud,
pero a veces la sombra lo empuja hacia la dispersión, hacia el exceso de estímulos, hacia la ilusión de que todo debe ser abordado al mismo tiempo. Allí encuentra la oportunidad de aprender la maestría del enfoque, de seleccionar los caminos que más resonan con su esencia, de convertir la abundancia de energía en obras que realmente transformen. La sombra lo invita a explorar la profundidad de cada experiencia en lugar de acumular superficiales conquistas, a transformar el fuego en luz que ilumina y no simplemente en calor que quema sin dirección. En el ámbito de las relaciones humanas, la sombra lo guía hacia la empatía y la tolerancia. Sagitario es un signo que ama la libertad, que desea explorar sin restricciones, y esa sombra puede hacerlo parecer distante o impaciente con quienes no comparten su ritmo. Sin embargo, al reconocer la presencia de su sombra, descubre que la verdadera expansión también se da en la conexión con otros, en la escucha, en la aceptación de diferentes ritmos y visiones. Su sombra se convierte en un maestro de compasión, enseñándole que volar solo es posible, pero volar acompañado transforma la travesía en epopeya. El encuentro con la sombra también revela la relación de Sagitario con el poder personal. La sombra puede manifestarse como la necesidad de demostrar su grandeza o de imponerse sobre los demás a través de su entusiasmo y energía. Al enfrentarse con esta faceta, Sagitario aprende a ejercer su influencia desde la inspiración y no desde la dominación, a liderar con integridad y generosidad, a comprender que la verdadera fuerza reside en la libertad de quienes lo rodean y no en la sumisión de ellos. La sombra se convierte así en aliada para desarrollar un liderazgo luminoso, que impulsa y eleva en lugar de controlar o restringir. En los territorios más profundos de su alma, la sombra lo enfrenta a la fragilidad y la vulnerabilidad. Sagitario puede sentirse invencible, como si su fuego interior lo protegiera de toda debilidad. Sin embargo, la sombra le muestra que reconocer su propia fragilidad no disminuye su fuerza, sino que la amplifica, que la valentía verdadera no consiste en no caer, sino en levantarse una y otra vez, más consciente, más sabio, más fuerte. Aprender a abrazar la vulnerabilidad lo transforma en un arquero que dispara desde el corazón, un viajero que camina con humildad, un guía que inspira con autenticidad. En última instancia, la sombra de Sagitario no es una limitación, sino un espejo de crecimiento. Le enseña que su fuego no es solo para iluminar el horizonte lejano, sino también para encender el presente, para construir puentes entre sus aspiraciones y la realidad, para transformar la búsqueda infinita en un camino de realización tangible. Cada enfrentamiento con su sombra lo convierte en un héroe de su propia epopeya, un espíritu que domina la tensión entre libertad y compromiso, entre expansión y enfoque, entre aventura y sabiduría. La sombra lo acompaña, no para detenerlo, sino para hacer de cada paso un acto consciente, de cada flecha disparada un mensaje de inspiración y de cada horizonte alcanzado un testimonio del poder de conocer, abrazar y transformar la propia oscuridad en luz que guía a otros. Su sombra enseña que la verdadera epopeya de Sagitario no es la conquista del mundo exterior, sino la conquista de sí mismo, la armonía entre su fuego interno y su camino en el mundo, y que cada desafío, cada obstáculo, cada sombra enfrentada se convierte en un escalón hacia la grandeza de su espíritu infinito. La sombra de Sagitario también revela una relación profunda con la responsabilidad y el compromiso. Su naturaleza libre y expansiva lo impulsa a buscar horizontes lejanos y experiencias nuevas, pero esa misma energía puede llevarlo a evadir deberes o abandonar proyectos cuando la motivación decae. La sombra le muestra que la verdadera libertad no es la ausencia de ataduras, sino la capacidad de sostener su fuego con disciplina, de convertir la pasión en acción constante, de abrazar los compromisos que eligen amplificar su expansión en lugar de limitarla. Aprender a caminar con responsabilidad fortalece su arco, endurece la cuerda de su espíritu y le permite disparar con dirección hacia objetivos que trascienden lo individual. También se manifiesta en su relación con la autoimagen y la autenticidad. Sagitario puede ser tan consciente de su deseo de impresionar y brillar que a veces proyecta una versión idealizada de sí mismo, huyendo de sus propios defectos o inseguridades. La sombra le recuerda que la verdadera grandeza radica en la honestidad consigo mismo, en abrazar tanto la luz como la sombra, en reconocer que su valor no depende de la admiración externa, sino de la coherencia con su propio ser. Cada confrontación con esta parte oscura lo transforma en un faro que inspira por su autenticidad, en lugar de por la ilusión de perfección. La sombra también se refleja en la relación con la abundancia y la gratitud. Sagitario posee un deseo natural de expansión y prosperidad, pero la sombra le puede sugerir que siempre hay algo más por alcanzar, que nada de lo que tiene es suficiente. Al enfrentarse a esta voz interior, aprende que la verdadera abundancia no está únicamente en lo que se conquista o se acumula, sino en la capacidad de reconocer y agradecer lo que ya existe. Este aprendizaje lo convierte en un maestro de plenitud, alguien que puede compartir su fuego y riqueza sin agotarse,
comprendiendo que la gratitud multiplica el poder de su energía expansiva. En el terreno del aprendizaje y la sabiduría, la sombra lo confronta con la arrogancia y la impaciencia intelectual. Sagitario ansía comprender el mundo, absorber conocimientos y filosofías, pero puede ser tentado a despreciar lo pequeño o lo simple, a buscar siempre la grandeza externa sin reconocer la profundidad del detalle cotidiano. La sombra lo enseña a combinar amplitud con precisión, a equilibrar la visión global con la atención a los matices, a integrar lo trivial y lo sublime en un conocimiento que no solo ilumina, sino que transforma. Su viaje se convierte así en una exploración donde cada experiencia, por humilde que parezca, contiene la chispa de la sabiduría. La sombra también toca la relación con el tiempo de los demás. Sagitario, impaciente por avanzar, puede subestimar los ritmos de quienes lo rodean, deseando que otros sigan su paso o se adapten a su impulso. La sombra le revela que la verdadera expansión se multiplica cuando se respeta el ritmo de cada ser, cuando se aprende a combinar entusiasmo con paciencia, cuando se guía sin imponer y se inspira sin exigir. Esta lección transforma su fuego en un liderazgo sereno y generoso, capaz de encender la pasión de otros sin consumirlos. En lo profundo de su sombra yace la relación con la introspección y la autoaceptación. Sagitario puede huir del examen interno por miedo a encontrarse con dudas, conflictos o emociones complejas que no encajan con su visión de optimismo y libertad. La sombra lo invita a mirar hacia adentro, a reconocer sus limitaciones y contradicciones, a abrazar su humanidad sin perder la expansión de su espíritu. Cada momento de introspección fortalece su arco interno, afina su puntería emocional y convierte su viaje en algo más que una conquista exterior, en un desarrollo consciente del alma. La sombra, en última instancia, lo impulsa a comprender que la verdadera epopeya no se limita a cruzar horizontes físicos o intelectuales, sino a integrar los mundos interno y externo, la pasión y la reflexión, la expansión y la raíz. Le enseña que la libertad más auténtica surge del dominio de sí mismo, que la grandeza no está en la velocidad de su vuelo, sino en la armonía de cada movimiento, que cada flecha disparada desde un arco sostenido por conciencia y propósito tiene el poder de transformar vidas. La sombra de Sagitario se convierte así en su aliada suprema, un eco que lo guía, un fuego que refina su fuego, un recordatorio de que la verdadera aventura es la del espíritu que aprende a brillar sin perderse, a expandirse sin desgastarse, a inspirar sin imponerse, y a conquistar el infinito mientras camina con humildad y grandeza. Cada enfrentamiento con esta sombra lo prepara para convertirse en un héroe que no solo atraviesa horizontes, sino que los transforma, que no solo busca la verdad, sino que la encarna, y que no solo dispara flechas, sino que ilumina el camino para todos los que se atrevan a seguirlo. La sombra de Sagitario no es un límite, es la fuerza que lo impulsa a ser el faro de su propia epopeya, el arquitecto de su destino y el portador de un fuego que no se extingue jamás. La sombra de Sagitario también se extiende al ámbito de la aventura interior, esa exploración que va más allá del viaje físico y que lo impulsa a enfrentar los misterios de su propia conciencia. Este signo, movido por un impulso natural hacia la expansión y el descubrimiento, puede sentirse atraído solo por lo que está fuera de sí mismo, buscando constantemente nuevos paisajes, culturas o experiencias que alimenten su sed de conocimiento. Sin embargo, la sombra lo confronta con la necesidad de mirar hacia adentro, de explorar los territorios ocultos de su psique, de descubrir que cada emoción reprimida, cada miedo no asumido, cada deseo ignorado contiene mapas secretos que pueden guiar su destino. En ese encuentro con su interior, Sagitario aprende que la verdadera aventura no es solo cruzar fronteras externas, sino conquistar los recovecos del alma con la misma valentía con la que enfrenta el mundo. También se revela en la relación con la integridad y la coherencia entre palabra y acción. Sagitario es un signo que ama la verdad, que proclama ideales elevados y que se apasiona por las causas justas, pero su sombra puede impulsarlo a declarar convicciones que aún no ha internalizado completamente, o a prometer más de lo que puede cumplir en su entusiasmo por inspirar a otros. La sombra le enseña a alinear sus palabras con su conducta, a ser congruente, a comprender que la verdadera influencia se construye desde la autenticidad y no desde la apariencia de grandeza. Cada gesto, cada acción, cada palabra que surge desde esta coherencia fortalece su arco y multiplica el impacto de su fuego interior, convirtiéndolo en un líder de luz que no solo señala horizontes, sino que los recorre con quienes lo siguen. La sombra de Sagitario también toca la relación con la resiliencia y la adaptación. Su espíritu indomable puede enfrentar obstáculos con energía, pero también con cierta impulsividad que lo lleva a reaccionar más que a planificar. La sombra lo confronta con la necesidad de aprender a doblarse sin romperse, a aceptar que cada desafío es una oportunidad para redirigir su vuelo, para ajustar la trayectoria de su flecha con precisión renovada. Cada caída, cada error,
cada tropiezo se transforma en un maestro silencioso que refuerza su capacidad de levantarse, de sostener su fuego con paciencia y de expandirse incluso cuando el viento sopla en contra. Otro aspecto profundo de su sombra reside en la relación con la percepción del riesgo. Sagitario ama la libertad y la exploración, pero su sombra puede empujarlo a una audacia temeraria, a lanzarse sin medir las consecuencias, a perseguir horizontes sin calcular los recursos necesarios. Este recordatorio de prudencia no es una limitación, sino un faro que le enseña a equilibrar valentía con estrategia, impulso con planificación. Al integrar este aprendizaje, Sagitario descubre que la verdadera audacia no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de moverse con consciencia dentro de él, transformando cada riesgo en un salto calculado que lo eleva y que ilumina el camino para otros. En la dimensión del servicio y la inspiración a otros, la sombra también ofrece lecciones profundas. Sagitario, con su fuego expansivo y su entusiasmo natural, puede a veces concentrarse en su propia búsqueda de sentido sin percibir que su energía tiene un efecto transformador sobre quienes lo rodean. La sombra lo enseña a reconocer que cada acción suya, cada palabra, cada ejemplo, tiene el potencial de inspirar y guiar. Aprender a canalizar su pasión hacia la elevación de otros convierte su viaje en una epopeya colectiva, en un faro que no solo recorre horizontes personales, sino que abre senderos para muchos. La sombra también lo invita a cultivar la humildad, incluso en medio de la grandeza. Su espíritu expansivo y su amor por la verdad pueden hacerlo sentirse poseedor de un conocimiento superior, pero la sombra le recuerda que cada sabio, por más iluminado que parezca, es un viajero constante, un aprendiz eterno. Reconocer esta humildad no disminuye su fuego, sino que lo fortalece, le da profundidad y lo transforma en un faro confiable, un maestro que guía sin imponerse, un arquero que dispara con visión clara y corazón generoso. Finalmente, la sombra de Sagitario le enseña la integración de la totalidad de su ser. No se trata de eliminar su oscuridad ni de reprimir impulsos, sino de convertir cada impulso, cada temor, cada exceso en una fuerza transformadora. La sombra le muestra que la verdadera libertad se alcanza al aceptar la dualidad del espíritu, fuego y sombra, vuelo y raíz, expansión e introspección. Al abrazar esta totalidad, Sagitario se convierte en un héroe épico, un espíritu que atraviesa horizontes con consciencia, que transforma obstáculos en maestros, que convierte cada búsqueda en una epopeya de luz y que deja un legado de inspiración infinita para todos los que lo acompañan en el camino. Su sombra, lejos de ser un enemigo, se revela como la brújula de su evolución, la tensión necesaria que fortalece su arco, la fuerza invisible que dirige su flecha hacia el destino que solo él puede alcanzar. Cada enfrentamiento con ella refina su fuego, ensancha su visión y lo convierte en un espíritu capaz de expandirse sin dispersarse, de conquistar sin destruir, de volar sin perder la conexión con la tierra y con todos los que buscan seguir su ejemplo. La sombra, finalmente, es el hilo invisible que entrelaza su grandeza con la sabiduría, su libertad con la responsabilidad, y su fuego con la eternidad del cielo que siempre lo llama.